entonces con este subtiaco. Tronco cefálico, núcleo de localización y algunas vías. A ver, tratemos de contextualizarlo. Tenemos el sistema nervioso. Alcanzamos a ver la última clase, alcanzamos a ver desde bulbo raquídeo hasta núcleos de la base del cerebro, pero de una manera general, y algo del encéfalo, ¿se acuerdan? Los lóbulos, frontal, occipital, parietal, de la ínsula, temporal, del cuerpo calloso que ahora le llaman del lóbulo límbico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas estas estructuras que hemos visto tienen un rol que cumplir y para ello necesitan interconectarse. Yo acá les estoy haciendo una leve repasada antes de partir de nuevo. Aquí podemos ver la disposición del bulbo raquídeo o médula oblonga, la protuberancia o puente de Barolio, ya. Detrás de él está el cuarto ventrículo y más atrás está el cerebelo, que es lo que yo iba a explicar. Y más arriba, y esto era el romboencéfalo, más arriba del mesencéfalo teníamos los pedúnculos cerebrales y los colículos, más el acueducto del mesencéfalo o acueducto cíclico. Más arriba teníamos el diencéfalo, que son aquellas estructuras que limitaban al tercer ventrículo. Y por último el telencéfalo, que corresponde a los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho. Ahí obviamente se ven de alguna manera los pares craneales, ¿no es cierto? Primer par olfatorio, segundo par óptico, tercer par motor ocular común, cuarto par patético, quinto par trigémino, sexto abdúceno motor ocular externo, facial, vestíbulo coclear, el surco bulbo protuberancial, sanenequillos, y de atrás, viniendo el surco colateral posterior, viene el gloso faríngeo, el neumogástrico y el accesorio neuroespinal, y del surco colateral anterior salen los filetillos nerviosos que van a concurrir a formar al limbo mayor como se llama esa más o menos para dar una pequeña repasada a aquello que deben manejar. Aquí en un corte sagital podemos observar la cara medial del hemisferio cerebral y vemos parte del tronco encefálico, nuevamente la médula oblonga o bulbo raquídeo, la protuberancia, los pedúnculos cerebrales, los colículos o tubérculos cuadrigéminos, y aquí podemos ver, ¿se acuerdan la cabeza del pajarito? Que corresponde al tercer ventrículo, el ojo del pajarito, que es lo que era la comisión intertalámica o la gris, y podemos observar la cara interna del tálamo óptico y las estructuras que van a limitarlo, ¿no es cierto? Quienes lo formaban por el techo, ¿no es cierto? Lo formaban acá arriba, la tela caudal superior, el fornix, el septum pellucidum y el cuerpo calloso, rodilla, cuerpo y espléneo, cuerpo calloso. Por adelante, los pilares anteriores del fornix o trígono, la comisura blanca anterior y la lámina supraóptica que aquí no se nota bien. En el piso teníamos el quiasma óptico, el tuber cinerum, tallo unitario hipófisis y los cuerpos mamilares. Y por atrás encontramos los pedúnculos cerebrales, el inicio del acueducto del mesencéfalo, los colículos. Aquí no se ve la comisura blanca posterior, pero existe. Y acá vemos el glándula pineal o epífisis. Y esto que vemos como proyección hacia adelante, que no están destacados, se llaman avénulas, que son unos tractos blancos que vienen desde la glándula pineal. Podemos ver también acá el cerebelo con un corte, con la disposición de la sustancia blanquilina. Esta disposición en el cerebelo tiene nombre, se llama árbol de la vida. Ahora, ahí está bonito con colores, pero en el mundo real no tiene colores ni se ve tan bonito. Así que estoy pensando seriamente en que le voy a hacer el práctico con imágenes impresas en foto. En tal caso, les voy a imprimir las imágenes, no, les voy a subir las imágenes, que eventualmente se podrían usar en el práctico. ¿Por qué? Porque yo puedo pinchar esto en... ¿Se acuerdan del ligamento amarillo? Y yo colapsé y le dije, no, si ese rumbo es cerro, ¿no se acuerdan? Yo todavía me acuerdo. ¿Ya? Entonces yo puedo pinchar en esa estructura y yo sé bien lo que estoy marcando, pero es tan pequeño que usted va a morir si no los va a reconocer. Por eso que les conviene que sean imágenes. Son fácilmente reconocibles. Así que ahí voy a decir cuáles imágenes vamos a considerar. Por eso les puse estas imágenes que son reales, si lo ven. Aquí tenemos al bulbo, a la protuberancia,
los pedúnculos cerebrales, pedúnculos cerebelosos medios, pedúnculos cerebelosos inferiores, pedúnculos cerebelosos superiores, y los 4 folículos, 1, 2, 3, 4, el nervio patético. O sea, yo los puedo reconocer en este tipo de imagen que me recuerdan a su ligamento amarillo, tal vez decir algo por ejemplo, que se ve allá donde está ¿se acuerda la arteria vertebral? ¿Ya? Y donde veíamos a 100 pies, ¿lo recuerda? Obviamente, cuando usted va a hacer muy complejo, porque ahí lo tenemos en una imagen frontal anterior, perdón, posterior, en una sagital y una anterior. Y usted comprenderá que es mucho más complejo. A ver, sigamos repasando, hay que seguir repasando. ¿Qué es lo que era el 11? Cuarto ventrículo. ¿Qué es el 13? Bulbo raquídeo. ¿Qué es el 12? El puente. ¿Qué es el 10? Pedúnculos cerebrales. ¿Qué es el 9? Cuerpos maxilares. ¿Qué es el 7? Folículos. ¿Ya? ¿Qué es el 14? Cerebelo. ¿Qué es el 3? Adhesión intertalámica. ¿Qué es el 4? Cara interna de los tálamos ópticos. Mire, acá aparece. ¿Se acuerda que yo le hablaba de la comisura blanca posterior? El 5 es la comisura blanca posterior. 6, glándula pineal. ¿Ya? Pega con el oído superior. Y esto que acá no tiene flecha, esa es una vérula. Este es el fornix. Y este es el cuerpo velloso. Y aquí estaría el septum pellucid. Aquí tenemos otra imagen. ¿Qué es esto? Esto es la demostración de las pirámides. ¿Te acuerdas que yo le dije que el hemisferio cerebral izquierdo controla la mitad derecha del cuerpo? El hemisferio cerebral derecho controla la izquierda del cuerpo. ¿Dónde se produce el entrecruzamiento? Acá, en la parte inferior del bulbo raquídeo. Surco fisura media anterior, pirámide del bulbo izquierdo a derecha, surco colateral anterior izquierdo, derecho e izquierdo, oliva vulvar, pirámide lateral, surco bulbo protuberancial, surco basilar, reborde piramidales. ¿Cómo se llama este surco? Tiene nombre. Ponto. ¿Punto cuánto? Ponto peduncular, porque va después de los pedúnculos cerebrales. Ponto peduncular. Y acá tenemos pedúnculos cerebelosos medios. Y aquí, emergencia del nervio trigémino. Y los pares carnales que ya sabemos. Y este espacio que tiene como hoyitos, cuando se separa el mesencéfalo, cuando se separan los pedúnculos cerebrales, vemos acá que emergen los nervios. ¿Qué nervio? Motor ocular común. Pero ve una zona que está llena de hoyitos, se llama espacio perforado posterior. Espacio perforado posterior. Y se ve la parte inferior del piso del tercer ventrículo, donde vemos los cuerpos malignos. Y más adelante vemos el tubo cinético y pitario, porque acá vende la hipófisis que la sacaron. Y aquí que vemos el quiasma óptico y las cintillas ópticas y los nervios ópticos. ¿Ya? Y esto lo que estamos viendo acá son el nervio olfatorio. Y esto que ven lleno de hoyitos se llama espacio perforado anterior, porque este es el espacio perforado posterior, ¿lo ven? El espacio perforado posterior es único, central. El espacio perforado anterior está por delante de las cintillas ópticas y son dos, uno a cada lado. Estoy diciendo cosas que no había dicho antes, por si acaso. Ya. Surco medio posterior, pirámides posteriores, el bulbo. Surco colateral posterior, surco intermedio lateral. Este se llama pirámide posterior y este se llama cuerpo restiforme. Y por arriba concurren a formar a los pedúnculos cerebelosos inferiores. Esta es la mitad inferior de quién? Del cuarto ventrículo. Acá están las estrías medulares o estrías acústicas, como le llamaban antes. ¿Y cómo se llama este trígono? Trígono, yo decía la zona de los indios, ¿se acuerdan? Ala blanca interna, ala gris, ala blanca externa. ¿Cómo le llaman ahora también? Trígono pericugloso. El ala blanca interna. Y el ala gris sería trígono del nervio vago.
Más arriba, en la cara posterior, en la posición del piso, del cuarto ventrículo que corresponde a la parte posterior de la protuberancia, vemos las eminencias estéreas o eminencias redondas. Ahora le llaman también facial. ¿Por qué tienen esos nombres? Porque por el espesor dentro del tronco encefálico están los núcleos de los pares craneales. Vamos a mostrar después a ver eso con más detalle. Aquí tenemos el corte de los pedúnculos cerebrosos inferiores, medios y superiores. ¿Ya? Esta zona de acá se le llama ópex, donde se separa. Y más arriba podemos ver nuevamente del mesencéfalo los colículos anterosuperiores y posteriores. Son importantes porque por unos tractos blancos se comunican con unos cuerpos que se llaman cuerpos geniculados que están en el polo posterior del tálamo óptico. Vemos que pende así como la cola del perro mocha, esos, ¿cómo se llaman esos perros que le cortan la cola y que son cebolla sombrados? Bueno, el que sea. Y usted me dice boxer y yo soy calzoncillo. Ya. La receta. Un doble con la cola mocha. Pues sí. Bueno, pero usted se le hace. Esa es la glándula pineal. Y este es el inicio de las avénulas. Y esto que estamos viendo acá son los tálamos ópticos. ¿Ya? Como para que se hagan una idea. Ya, aquí me dio el trabajo. Estaba muy picado y por eso quería hacer la clase, porque anoche me di trabajo de pintar, colorear, rotular, ustedes, entonces ir al caso de la basura porque no tenemos nada. Acá, aunque usted no lo crea, está sacado del Fourier, que el Fourier es puro gris. Así que lo pinté y toda la pantera para que quedara mejor, con colores para que usted lo vea mejor. Les voy a subir esta clase para que lo puedan tener. ¿Ya? ¿Por qué me dio el trabajo de colorearlo? Estas son las estrías acústicas o estrías medulares. ¿Ya? Miren, ala blanca interna o trígono del hipogloso. La pinté no blanca, pero para que se entienda. Después el ala gris en azul, trígono del nervio vago. Ala blanca externa. Y más arriba, las eminencias estéreas o colículos faciales. Arriba, la eminencia media. Y una zona oscura, que va del locus coeruleus o ceruleus. Bueno, ahí está. O sea, ahí lo pueden localizar mejor. Para que sepan, no se pierdan esta zona que está en esta zona vestibular. Evidentemente, nuevamente veo parte de los colículos y veo los nervios. Me imagino que los nervios son suaves. Pónganse a estudiar desde ya, no van a alcanzar en mucha materia. Ahora, ¿por qué importa esta frontera? Yo lo podría haber nombrado, pero se lo pongo por escrito para que no. El tronco encefálico, el tronco es lo que está pasando por dentro. A ver, si yo veo la Kimberly, si veo la. Ashley, ¿sí, no es cierto? Que se me mezclan los alumnos de diferentes años y de diferentes galaxias. Entonces, yo veo a la Ashley y la veo por fuera y sé cómo es. Pero yo sé que tiene corazón, no se supone, que tiene corazón, que tiene hígado, que tiene pan, son las cosas que están por dentro de ella, ¿no es verdad? Y que todos tenemos, se supone. Pues el tronco encefálico tiene estructuras que son internas y son núcleos. A ver, ¿se acuerdan que yo les decía que los pares craneales tenían un origen real y otro aparente? El aparente es donde yo los veo en la superficie del tronco encefálico o en la superficie de la estructura encefálica aparecer. A ver, para hacer una analogía, ¿se acuerdan del nervio facial? ¿Por dónde salía el nervio facial? Por el meato auditivo interno o por lo acústico interno. Pero por fuera, ¿por dónde aparecía? ¿Por dónde? Por el agujero espiromastoideo. En un lugar distinto de donde lo vimos desaparecer. Entonces acá pasa lo mismo. El nervio realmente nace de los somas. ¿Saben lo de soma? ¿O no saben? Soma es el cuerpo de la neurona. A ver, cuestiones viejas que usted debería saber.
Voy a dibujar una neurona así guachita por acá. Y acá está el núcleo, ¿no es verdad? Eso que están viendo ahí, bueno, que apenas ven, pero que está ahí, esto que está aquí, es el soma neuronal, con su núcleo. Estas proyecciones son las dendritas. Esas son dendritas, estas son dendritas, estas son dendritas. Son vías aferentes, capta información por ahí. Y esto que estoy viendo aquí es el axono cilindroeje. Yo lo veo clarito. Después para aprender la luz. Este es el axono cilindroeje. Por acá la neurona manda información. Es una vía eferente, va a un efector. Entonces, cuando yo digo el origen real, no el aparente, es donde efectivamente está las somas neuronales que van a formar el nervio facial, el vestíbulo coclear, qué sé yo, el glosofaringio, el neumogástrico, el espinal, ¿se entiende? Donde realmente nacen. Y para eso tendría que cortarlo, filetearlo, tirarlo por dentro. Y el origen aparente es donde yo lo veo aparecer. Por ejemplo, el motor ocular externo, el facial, el vestíbulo coclear, nacen del origen aparente, que es el surco bulbo protuberancial. O los filetillos del nervio hipoglóso mayor, ¿de dónde salen? El surco colateral anterior de la médula oblonga o bulbo raquídeo. ¿Pero ese es su origen real? No, pero el origen real está en los núcleos que están en el espesor. Pero acá estoy mostrando, ojo, que solo puse los de la médula oblonga, solo puse los del bulbo raquídeo. Pero usted tiene que hacerse la idea, porque acá están los núcleos y la función que cumplen. Pero hay muchos más, y solo los voy a nombrar después, todos, pero no voy a decir la función. Entonces tenemos acá núcleos de Grassi cuneiforme, que esos nombres antiguos se llaman Golgi de Burdas, en ese orden, Golgi Burdas o Grassi cuneiforme. Transmiten información sensitiva a los núcleos ventrales posteriores del tálamo óptico. Núcleos olivares, ¿se acuerdan que estaba la oliva vulvar? Estaba al costado del surco lateral anterior, inmediatamente adyacente donde nacen los filetillos o filetes del hipoglóso mayor. Estos transmiten la información desde la médula al núcleo rojo y otros centros del cerebro medio y a la corteza cerebral, como también al vérmis del cerebelo. Vérmis es una zona central del cerebelo que después les voy a enseñar. Y los centros reflejos vemos que hay centros cardíacos que regulan la frecuencia cardíaca y la fuerza de la contracción. Y tenemos también centros vasomotores que regulan la distribución del flujo sanguíneo. A ver, ¿con qué se comunica los centros vasomotores del bulbo? ¿Se acuerdan de los vasos de distribución? Había vasos de conducción, vasos de distribución, vasos de resistencia, vasos de intercambio y vasos de reservorio. Yo sé que ustedes dan la prueba y con suerte el GEI se les borra todo, pero eso yo se lo pasé. Y yo decía que para el 18 de septiembre y 19 de septiembre los vasos de distribución hacían vasoconstricción de los miembros superior, inferior, cabeza y cuello, y todos se iban a aprovechar la nutrición y no le daba sueño, ya la digo, ¿verdad? Bueno, ¿quién manda la información para que se produzca la vasoconstricción de los vasos periféricos del miembro superior, inferior, cabeza y cuello? Acá, centros vasomotores, están en el bulbo raquídeo. Centro de ritmicidad respiratoria, establece el ritmo de los movimientos respiratorios, ya, y otros núcleos y centros, bla, bla, bla. Para que ustedes se hagan una idea de todo este tema. Ya. Recién nombré solo los del bulbo, ¿no es cierto? Pero son más. Ahí están. A ver, les nombré unos que estaban aquí, ¿no? Y miren todos los números que hay. ¿Se habla del ensayo operativo? Sí. Sí. Vayan a estudiar, a ver. Los ensayos. Hemos funcionado mal. ¿Por qué hemos funcionado mal? Porque usted llega al ensayo y voy a hacer, ojalá, pero me disculpo si estoy ofendiendo a alguien, pero se lo voy a decir con franqueza. Usted viene al ensayo a punto pelado. Ni siquiera ha estudiado lo suficiente. Es desaprovechar el ensayo. Para que el ensayo realmente sirva, usted tiene que llegar estudiado.
no como para la prueba, pero haber estudiado algo, para saber de lo que se trata bien. Porque si usted llega así, a todo pelado, así en buen chileno, ¿cuál es la ganancia? Ninguna, porque basta con que yo le suba nomás la plantilla, con eso es suficiente. Si la idea de ensayarlo es llegar y poner en juego sus conocimientos en base a la plantilla, ¿sí o no? Entonces, si vamos a hacer el ensayo la próxima semana, ya tienen que empezar a ponerse a estudiar ahora. No matarse estudiando, pero tienen que ponerse a estudiar ya, para que aprovechen el ensayo. Si no, estamos tirando semillas en el océano Pacífico, o sea, que eso no va a terminar. Bueno, ¿cuáles son los núcleos? Partiendo de arriba abajo. Ojo, no olvidar que esto tiene que ver con el mesencéfalo, esto tiene que ver con el puente de valorio o protuberancia, y esto tiene que ver con el bulbo raquídeo o médula oblonga. ¿Estamos? Entonces, si partimos de arriba, tenemos acá el accesorio autonómico, ¿no es verdad?, del nervio oculomotor. Y más abajo tenemos, ojo, los que están en rojo son nervios motores, los que están en azul son nervios sensitivos. Profe, o sea que del lado, esto estamos mirando por atrás, profe, o sea que del lado izquierdo están los motores, del lado derecho están los sensitivos. Tapa, de los dos lados hay motores y sensitivos. Vale decir, estos que están acá, también están acá. Tendríamos que darnos vuelta así como espejo y ponerlos aquí. ¿Se entiende? Y todos los que están acá sensitivos, ponerlos como espejo y ponerlos acá. Y por lo tanto, se produce una mezcolanza horrorosa acá si yo los pusiera todos juntos. ¿Se entiende? Acá los hemos separado para que sea más fácil comprenderlo. ¿Se entiende? Entonces, tenemos acá, de los motores, núcleo del nervio oculomotor. Y ahora, si le vamos a dar como bombo en fiesta, va a haber una estación en el práctico que tiene que ver con los movimientos oculares y del globo ocular. Y tiene que ver con conocer el daño de los nervios que mueven el ojo. Entonces tengo que dar el nervio motor ocular común, el núcleo del nervio motor ocular común. Este es el origen real, vale decir, en el espesor del mesencéfalo. ¿Y dónde está el origen aparente? En el espacio perforado posterior, en el ángulo de división de los músculos cerebrales izquierdo y derecho. Y más o menos a la altura de los colículos posterior inferiores vemos el núcleo del nervio troqueano o patético. ¿Y cuál es el origen aparente? Surco, punto peduncular, pero por atrás, para el nervio patético troqueano. Y más abajo vemos aquí, donde estaría, en el espesor de donde estaría el locus coeruleus, pero hacia adentro, vemos el núcleo motor del nervio trigémino. ¿Y cuál es el origen aparente del nervio trigémino? En el límite entre la cara anterior y lateral del puente. Y después ven más abajo, a nivel del colículo facial, ¿ya? Tenemos el núcleo del nervio abductor o motor ocular externo. ¿De dónde nace el origen aparente? Son como un protuberancia, ¿no es cierto? Y después tenemos el núcleo del nervio facial que, por raro que sea, de hecho a mí me generaba cierto grado de conflicto porque en los libros de anatomía a las eminencias Pérez o eminencias redondas le dicen colículo facial, siendo que en realidad el núcleo del nervio facial no está exactamente ahí, está al costado, pero bueno, ya. Núcleo del nervio facial. ¿Y por dónde sale el nervio facial? El origen aparente, surcúmulo protuberancial. Más abajo, los núcleos salivadores superiores e inferiores, estos que están acá, que trabajan en equipo con el nervio vago. ¿Le has puesto el baja lengua en la boca donde hace el fondo? ¿Qué pasa cuando yo hago eso? Dígalo, ella me hace así. Reflejo nauseoso se llama eso, ¿no? Porque da náuseas, ¿no es verdad? Y cuando a usted le da náusea, es solamente el espasmo y la contracción de los músculos de la faringe y del velo del paladar lo que se contrae, o también se secreta más saliva. Entonces, estos núcleos salivador superior y el núcleo salivador inferior que ven acá trabajan en equipo con el nervio vago, en concomitancia con él. Y más abajo tenemos el núcleo ambiguo, de color lila,
morado, que es el núcleo dorsal del nervio vago, en amarillo, y finalmente el núcleo del nervio hipogloso, ¿ya? Que controla la lengua. Todo eso se nace de dónde, del surco colateral posterior, del bulbo raquídeo o médula oblonga. Del otro lado, de arriba y abajo, los sensitivos son el núcleo mesencefálico del nervio trigémino. ¿Nervio trigémino? ¿Sensibilidad de qué? La sensibilidad de la cara, ¿sí o no? ¿Alguien tenido dolor de muela? Nervio trigémino. ¿Estamos? ¿Se acuerda que por los agujeros redondos mayor? Maxilar. O sea, si me duele una muela de arriba, el nervio trigémino, por el nervio que llega al ganglio de Gasser, el nervio maxilar, ya. El dolor de muela se fuera de la mandíbula, el nervio mandibular. Sigue siendo el nervio trigémino. Un único continuo del nervio trigémino que está más abajo, y más abajo todavía este en azul, ¿ya? Este en azul, es el núcleo espinal del nervio trigémino. Y lo importante que es, todos tributan al nervio trigémino. Y acá, núcleo coclear posterior. Cuando digo coclear, ¿en qué piensan? ¿En la vida? ¿No? Recuerden que el nervio se llamaba vestíbulo coclear, ¿no recuerdan? ¿Y qué tenía que ver con el nervio vestíbulo coclear? Vestibular tiene que ver con el X. A ver si lo estoy coqueteado, ¿quién es el que paga el pato? El aparato vestibular, ¿no es cierto? ¿Ya? Y no me digan, no, porque yo jamás he estado, no, mentira, lo he intentado alguna vez, a no ser que sea serio, ¿ya? Eso es uno de un millón. Entonces, después tenemos, y el coclear tiene que ver con la audición, ¿ya? Entonces, este es el núcleo del nervio de qué? Auditivo, ¿ya? Y después, en verde, tenemos acá el núcleo solitario, pero vemos estos que están así como parcializados, así como transparentes. Son todos vestibulares superiores, vestibular lateral, núcleo vestibular inferior. Entonces, ¿qué tiene que ver estos núcleos vestibulares? Con el eje. Todos tienen que ver con el eje. Bien. ¿Se acuerdan que yo les dije que acá están ordenaditos? Por eso les puse este primero. Y estos los pongo porque son del nete, porque son bonitos, pero esto les da la idea real cómo sería el pastel. Y cómo serían mezclados. Pero eso sería una locura, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es la idea? Si yo eventualmente le coloco en la prueba una imagen, ¿cuál le voy a colocar? Esa que es más fácil. ¿Ya? Pero quería que lo vieran para que se den cuenta realmente de lo complicado y enmarañado que es todo aquello. ¿Profe, hay posibilidad de incorporar esta imagen? ¿Ah? ¿Hay alguna posibilidad de incorporar esta imagen? Sí, muchas, altísimas. Pero no es nada. En esta que viene. Bueno, ahora que pasamos los núcleos del tronco cefálico, vámonos ahora al cerebro, que yo voy a partir ahí. ¿Y por qué no partí con los otros antes? Porque no tengo memoria para estarlos dibujando uno por uno. Una locura. Pero sí se reconoce con la imagen ya. ¿Qué tenemos acá? El cerebelo. A ver, pregunto. Todas estas estructuras que conocemos nosotros, o que les estoy enseñando, ¿aparecieron con el ser humano? ¿Sí o no? ¿O ya existían antes? A ver, como el viejo refrán, ¿han escuchado el refrán que dice ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? La pregunta, la respuesta es fácil. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Alguien dice que el huevo. La gallina, no, eso no. ¿Qué fue primero? La gallina. ¿Y dónde vino la gallina? Pero que nadie puede crear el huevo solo la gallina. Es que acá hay un problema conceptual. Primero es el huevo. ¿El huevo siempre fue primero? Sí. ¿Cómo sería el huevo? El huevo como el concepto, el huevo como tal. No. Es que hay un problema conceptual. A ver, me va a entender de inmediato. Presta atención acá. El huevo se creó primero. De hecho, los dinosaurios, ¿de dónde nacieron? El huevo. O sea, el concepto del huevo, el huevo como tal, es un hecho biológico que existe en
mucho antes de que existieran las gallinas. Y de hecho, parte importante de las aves son descendientes de una rama de los dinosaurios. Entonces cuando dicen los dinosaurios se extinguieron, sí, pero siguen acá con nosotros, sí. Y hay días que son un montón de dinosaurios chiquititos que los hacen crecer anormalmente. Gallina Rex. ¿Cuánto? No sé, voy a inventar, pero un pollito en condiciones de sacrificado y convertido en un alimento nutritivo debiera, qué sé yo, demorarse 6 meses y esto en 2 meses ya está listo para hacer comida, ¿no es cierto? Eso es porque los llenan de hormonas y los llenan de medicamentos y se dispara es que no lo ven como seres vivos, lo ven como un producto. Pero es la verdad. ¿Ah? Pero antes no. También, yo te vuelvo a decir que buena manera artificial le da medicamentos hace durante la década del 40 y 50 ahora que ahora la regulación esté más exquisita, pero te garantizo que por décadas se también. Ahora, ¿usted ha comido gallina? ¿Sí? ¿Y de campo? Ya, casi prefiero dinosaurios acá, pero no puedo evitarlo. ¿Ha comido gallina de campo? ¿Y cómo es la carne de la gallina de campo? Muy bueno. ¿Ah? Primero, no se puede ser primer hervor, hay que tenerlo como no sé cuántas rato ahí cocinándolo. Y aparte de eso, tiene un caldo que uno se come una cazuela de gallina y se va a dormir siesta después. Así de pesado es. Pero lo más increíble es que usted come una gallina alimentada con una alimentación natural y el músculo es fibroso, es duro. No es carne blanda como el pollo que estamos acostumbrados a comer. Pero es porque esas aves están, como dice él, están modificadas genéticamente. ¿Estamos? Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? El cerebelo que ven ahí, que es el nuestro, está dividido, ¿no es cierto?, en arqueocerebelo, pariocerebelo y neocerebelo. ¿Ya? A ver, el arqueocerebelo es uno. Este que está acá, el primero que apareció. El neocerebelo del 2. Perdón, el pariocerebelo del 2 y el neocerebelo del 3. ¿Qué significa? Que son diferentes etapas de evolución. ¿Ya? De hecho, cuando uno ve el cerebro de un cocodrilo, y uno ve el cerebro de un cocodrilo es alargado y la proyección anterior está muy desarrollada, el olfato. Por eso estos animales detectan un bicho a 2 kilómetros de distancia. ¿Ya? En cambio, nosotros no tenemos un gran olfato comparado con estos animales. Bueno, estos son diferentes estadios, octavos de evolución del cerebro. Y así como pasa con el cerebro, también pasó con todas las otras estructuras. Ahora, aquí tenemos el cerebro, lo estamos mirando por adelante. Yo tendría que decir que el cerebro, a ver, ¿quién vio el día de la independencia? Siempre todos los años digo lo mismo. ¿Quién vio el día de la independencia? Con Will Smith. ¿Te acuerdas de la nave espacial? ¿Cómo es esa nave espacial? ¿Cuál es? Tiene una cara superior, tiene una cara inferior, tiene una circunferencia. Y esta circunferencia por adelante se expande y por lo tanto esa pequeña zona que mira hacia adelante se le llama cara anterior. Lo que estamos mirando es la cara anterior. ¿Ya? Si esta fuera la nave espacial, usted vería asomarse por la ventana ahí la cabeza de Will Smith. ¿Ya? Entonces, tenemos acá la cara superior, la cara inferior, la cara anterior, y esta es la circunferencia. Este surco es el surco que limita la cara superior de la cara inferior. ¿Estamos? Y lo primero que vemos es que vemos la vermis superior, que es la zona media, porque esta es la vermis inferior, que limita el hemisferio cerebeloso derecho del izquierdo. Entonces tenemos esta vermis superior, hemisferio cerebeloso derecho, hemisferio cerebeloso izquierdo. Por debajo también vemos la vermis inferior, hemisferio cerebeloso derecho, hemisferio cerebeloso izquierdo. Este que está acá es el surco medio, ¿ya? Y por adelante lo que vemos además es la úvula, que es el extremo anterior de la vermis inferior,
Vemos el corte de los pedúnculos cerebelosos medios, el corte de los pedúnculos cerebelosos superiores, el corte de los pedúnculos cerebelosos inferiores. Vemos la membrana de Vieussens, ya, o válvula de Vieussens. Vemos otra membrana acá que se llama válvula de Tarín, ya. Vemos estos pliegues, estos se llaman flóculos. Estos como pequeños levantamientos se llaman flóculos. Y vemos una serie de lóbulos del cerebelo. Esto se llama las amígdalas cerebelosas. ¿Qué es lo que alcanzamos a observar aquí en la cara anterior? Acá nuevamente, acá se lo puse con nombre. ¿Ya? Nuevamente la úvula, esto que no se lo había explicado, se llama el nódulo del nervio inferior. El velo medular superior, donde está la válvula de Vieussens. Este de acá es el velo medular inferior que yo le llamé válvula de Tarín, que también es correcto. Nuevamente están los flóculos, ya, hemisferio cerebeloso izquierdo, derecho, el corte de los pedúnculos cerebelosos. La fisura horizontal, que es la que limita la cara superior de la inferior, el nombre antiguo es surco circunferencial de Vic-Lezil, así se llama. ¿Ya? Aquí lo estamos mirando, ya, con la cara superior, vermis superior, ya, el extremo anterior, ahí tenemos la língula, y tenemos el hemisferio cerebeloso izquierdo y el derecho. Y podemos también observar ya que la corteza cerebelosa, ya los hemisferios cerebelosos están divididos por estos pequeños surcos en laminillas cerebelosas. Todas estas son como laminillas o láminas cerebelosas. Ahora, la cara inferior se reconoce de inmediato porque el vermis inferior está en el fondo de un gran surco antero-posterior. Acá lo estamos mirando por abajo. Significa que esto está al fondo como de una quebrada en sentido antero-posterior. Y esto sería la vermis inferior con la pirámide en la parte más posterior, ¿no es cierto? Y los surcos paramedianos que lo limitan de los hemisferios cerebelosos. ¿Ya? El lóbulo de la amígdala del cerebelo y el surco circunferencial de Vic-Lezil o fisura horizontal. Nuevamente podemos observar a los flóculos. Si yo veo el espesor del cerebelo, voy a ver que la disposición de la sustancia blanca y la sustancia gris parece como la ramificación de un árbol o de una hoja grande, y a eso esa disposición se le llama árbol de la vida. Pero si lo veo en un corte, ese es un corte sagital, pero si lo veo en un corte horizontal voy a ver unos núcleos del cerebelo. Núcleo emboliforme, núcleo dental.